Un hermoso canto dice, qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría es volvernos hoy a ver. Tú y yo en comunión, alabando al mismo Dios. Sí, qué placer es encontrarnos aquí en el canal Centro de Formación Misionero para una nueva clase de esta serie, Grupos Pequeños, Grandes Bendiciones. Dios te bendiga, querido líder. Te felicito por ese espíritu que tienes de formarte, de capacitarte para ser un ganador de alma, para ser un líder de grupo pequeño. Todos aquellos que se involucran en la acción misionera de la iglesia, en la obra de evangelización, son personas que se mantienen con vida y algo más, están protegidas en la roca que es Cristo Jesús contra las acechanzas del enemigo. La clase pasada hablamos acerca de los objetivos de los grupos pequeños y en esta clase hablaremos de la organización de los grupos pequeños. Las personas somos seres gregarios. Necesitamos de grupos para crecer, para encontrarnos como seres sociales y para desarrollarnos. Todos necesitamos de grupos. No somos una isla, somos seres para vivir y desarrollarnos en sociedad. Hay muchos tipos de grupos, pero nos hemos estado refiriendo a los grupos pequeños constituidos por un reducido número de miembros de hombres y mujeres, jóvenes, señoritas o niños y niñas que se reúnen para cumplir en sus vidas la misión que Cristo Jesús nos ha dejado en su palabra, de buscar y salvar al hombre perdido en el pecado. Esa misión de predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora hablemos entonces acerca de la organización de los grupos pequeños. Los grupos pequeños, por su naturaleza, no tienen una organización rígida. Esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Los grupos pequeños no tienen una organización rígida. Sin embargo, los grupos pequeños deben tener siempre un mínimo de orden para un buen desempeño. El orden, de la cual cuya palabra viene organización, es esencial. Hay detalles mínimos, detalles fundamentales donde debe haber orden. Y de eso hablaremos en esta clase. En primer lugar, hablemos de los dirigentes del grupo pequeño. Básicamente, permítanme mencionarles los esenciales. En primer lugar, el líder pastor. Es el principal dirigente. El líder pastor es la persona a quien por llamamiento personal se encarga del liderazgo, el pastoreo y el cumplimiento de la misión de Cristo en el grupo pequeño. El líder pastor. Un recorderis, cada líder pastor tiene un solo grupo pequeño. Y cada líder pastor trabaja para que cada uno de los miembros sea líder de un grupo pequeño. Un grupo pequeño, no dos. En segundo lugar, tenemos al coordinador de evangelismo. Es la persona que se llama en el grupo para ocuparse de fomentar la testificación de los evangelios, del evangelio por medio de los miembros del grupo. El coordinador de evangelismo.
En tercer lugar, tenemos el coordinador discipulador. Es la persona a quien el grupo llama para ocuparse de formar el fortalecimiento espiritual y su entrenamiento misionero en el grupo, el entrenamiento misionero del miembro en el grupo. Y en cuarto lugar tenemos al discípulo, que se denomina así a cada miembro integrante del grupo pequeño. Y son responsables, junto con los directores, de alcanzar los objetivos del grupo pequeño. Hay otros dirigentes, y permítame mencionarle dos más. El coordinador de actividad social es la persona encargada de promover, organizar, fomentar las actividades sociales del grupo. Ese momento social, o que le llamamos momento de confraternización, el coordinador social es encargado de promover esto. Y otro dirigente básico también es el anfitrión, que es el dueño de casa o la persona responsable del sitio donde se reúne el grupo pequeño. Ahora hablemos de las normas. Existen tres normas esenciales que deben seguir todos los grupos pequeños. La primera es la puntualidad en el desarrollo de todas las actividades del grupo pequeño. Esta norma es esencial, la puntualidad. En segundo lugar, el respeto por las opiniones y aportes de los participantes del grupo pequeño. Esto es esencial, esto es una norma que debe estar clara y todos los miembros deben ceñirse a eso, respetar las opiniones, los conceptos de los miembros del grupo pequeño. Y en tercer lugar, los objetivos del grupo pequeño tienen prioridad. Los objetivos del grupo pequeño tienen prioridad. ¿Recuerdas cuáles son los objetivos del grupo pequeño? Sí, esencialmente tres: alimentar, entrenar y testificar. Recuérdalo siempre, esto tiene prioridad en el grupo pequeño. Ahora, hablemos de los roles en el grupo pequeño. El líder pastor es responsable del liderazgo, del pastoreo y el cumplimiento de la visión de Cristo. El líder pastor. El discipulador es responsable de la movilización personalizada de los integrantes del grupo pequeño. El discípulo es el integrante del grupo pequeño que se está formando, que se está capacitando, se está nutriendo, se está entrenando y está participando en la actividad de testificar, y posteriormente se va a convertir en un líder pastor de un nuevo grupo pequeño. El otro rol es el terreno misionero. El terreno misionero. Se denomina el terreno misionero a la persona no bautizada, esa persona que aún no le ha entregado su corazón a Cristo, que participa en las actividades del grupo pequeño. Él constituye el terreno misionero. En cuarto lugar, hablaremos acerca de la organización interna del grupo pequeño. Esto es fundamental. Organización interna. En primer lugar, es necesario darle un nombre al grupo pequeño. Busque un nombre. Muchos escogen nombres bíblicos para su grupo pequeño. Escoja un nombre. Puede ser bíblico o no, pero un nombre con el cual los miembros del grupo se identifiquen. Debe ser elegido por todos y debe expresar este nombre el ideal de todos los que constituyen el grupo pequeño. Otro aspecto de organización que se toma es tener un canto lema o un canto tema y tener un texto bíblico tema o lema.
tener el canto tema que los identifique y un pasaje contundente que los motive, que los identifique en su accionar misionero es vital. Canto tema y texto tema y tener el nombre en tercer lugar. Cuarto, lugar donde se reunirá el grupo pequeño, el lugar de encuentro del grupo pequeño. El grupo pequeño debe dedicar un lugar que convenga a todos. Debe ser un lugar que reúna las condiciones mínimas para trabajar los objetivos del grupo pequeño. Además, establecer un día y hora de reunión del grupo pequeño. Y esto debe ser en concordancia, en común acuerdo con todos, que convenga a todos el día y la hora del grupo pequeño. Muchos grupos pequeños se reúnen 2 veces por semana. Es esencial que el grupo pequeño se reúna 1 vez por semana como mínimo, 1 vez por semana. Si se logran reunir 2 veces por semana es ideal, pero por lo menos 1 vez por semana. Otro aspecto en torno a la organización interna es la definición de los objetivos y las metas. Ya vimos los objetivos 3, testificar, entrenar y testificar. Los objetivos tienen que ver con la meta, los propósitos de la iglesia, y las metas deben plantearse por el grupo. Las metas personales que los miembros del grupo tengan. Otro aspecto de la organización interna es la definición de las normas y roles. Esto se debe aclarar, se debe explicar, el líder pastor debe explicar cuáles son las normas, ya vimos las normas, cuáles son los roles. Esto es esencial en la organización interna. Y esto deben saber, deben definir sus normas y sus roles. Mencionamos 3 normas, pero usted puede anexar otras más, pero mínimo estas 3 normas que les hemos señalado. Otro asunto importante es una firma de compromiso. Hay un formato, muchos han elaborado un formato, personalmente tengo un formato. Si usted tiene interés en tener este formato, hágamelo saber y a través del canal le hacemos llegar este formato, el formato donde están los ideales del grupo pequeño, las normas del grupo pequeño, los objetivos, y donde cada miembro firma, esa firma de compromiso. Otro asunto vital en la organización del grupo pequeño es tener una ceremonia de dedicación del grupo pequeño. Esto es lindo antes de invitar al pastor de la iglesia o invitar a un anciano de iglesia en esa primera reunión y tener un programa especial y una oración especial de dedicación de los miembros del grupo pequeño. Ahora, esto se puede hacer en cada sitio, pero si no es posible, es esencial que los grupos pequeños se reúnan en la iglesia un sábado de mañana, se formen allí en la iglesia y se tenga la oración de dedicación. Otro detalle de la organización que pasaba por alto y que muchos grupos tienen es un estandarte o un banderín del grupo pequeño. ¿Por qué es esencial? La iglesia debe celebrar una vez al trimestre o una vez al mes una convocatoria de todos los grupos pequeños. Y algunos acostumbran aún más a tener una camiseta que los identifique,
un polo que los identifica o una camisa, llevar su estandarte o su banderín y tener sus ideales claros. Es linda esta ceremonia. Y allí en la iglesia se hace la dedicación de los grupos pequeños. La responsabilidad de los grupos pequeños. En la organización es muy importante que tengamos claro la responsabilidad del grupo pequeño. En primer lugar, el grupo pequeño es responsable de brindar servicio de alimentación espiritual permanente. Repito, el grupo pequeño es responsable de brindar servicio de alimentación espiritual permanente. Esto corresponde al pastoreo. Los miembros necesitan crecer como cristianos y adoptar un estilo de vida que se acerque a Jesús y que le lleve a reflejar a Cristo Jesús. En segundo lugar, brindar servicio de entrenamiento misionero permanente. Responsabilidad del grupo pequeño, brindar servicio de entrenamiento misionero permanente. Los miembros, todos, somos llamados para trabajar por Cristo. Cuando aceptaste a Cristo Jesús como tu Salvador personal, no solamente le entregaste tu vida a Él, le entregaste tu disposición de servicio y tu compromiso de ser un misionero de Cristo Jesús. Y en el grupo pequeño, los líderes del grupo pequeño tienen esta responsabilidad de darte entrenamiento misionero permanente. En tercer lugar, es responsabilidad del grupo pequeño brindar un servicio de oportunidades para testificar de Jesucristo. No hay que dejar a los miembros así, hay que ofrecer las oportunidades de testificación. Para ello los líderes trazan planes, objetivos, determinan áreas específicas de testificación. Los miembros bien alimentados, bien entrenados, estarán en condiciones para ser enviados para hablar de Cristo Jesús. Y permítanme compartirte este pensamiento rector o direccionador que presenta la señora Elena de White en su libro Testimonios para la Iglesia, la página 195. Aquí en la diapositiva lo puedes leer conmigo. Que pequeños grupos se reúnan por la noche y por la mañana para estudiar la Biblia por ellos mismos. Que tengan momentos de oración, que sean fortalecidos, iluminados y santificados por el Espíritu Santo. ¿Qué testimonio tendría de la amorable relación sentida entre los compañeros de trabajo en estos momentos, en estos preciosos momentos, mientras buscan las bendiciones de Dios? Que cada uno cuente sus experiencias en palabras sencillas. Este pensamiento es un pensamiento rector, un pensamiento direccionador. Este pensamiento resume toda la esencia de la organización de los grupos pequeños. Finalmente, nos reunimos en pequeños grupos para estudiar la Biblia, para orar, para confraternizar y para testificar. Repito, nos reunimos en pequeños grupos para estudiar la Biblia, para orar, para confraternizar, para testificar. La sierva del Señor nos dice, si alguna vez ha sido esencial que entendamos y sigamos los métodos correctos de enseñanza e imitemos el ejemplo de Cristo, es ahora. Y los grupos pequeños es la estrategia
que el Señor Jesús nos ha revelado. Y es un plan mostrado, presentado por el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, el único que no puede errar. Querido líder, querido hermano, recuerda, grupos pequeños, grandes bendiciones. Que Jehová te bendiga. Les espero para la clase número 7.